Quiero compartir con ustedes algo que a mí me ha ayudado mucho a entender muchas de las prácticas que llevo a cabo y que me han dado una cierta tranquilidad para poder llevarlas a cabo sin cuestionarme a mí mismo. Aunque, y sin embargo, debo poner en evidencia antes de empezar que lo que voy a decir también puede caer en las mismas falacias que voy a atacar. Porque debemos entender de que dar una causa exclusiva a cualquier fenómeno es un sesgo arbitrario. De hecho, en eso se basan las creencias. Crees que A causa B, cuando en realidad, para que ese fenómeno que tú estás, al que le estás atribuyendo una determinada causa, es producto de un montón de otras causas más. Y que en ese contexto para ti será importante por un motivo u otro. Pero, y sin embargo, y sin embargo, eh, aquí mi gran conflicto siempre fue especialmente con el péndulo. Tengo una muy buena relación con el péndulo. Y nunca me gustó indagar demasiado el encontrar explicaciones por qué el péndulo me respondía y por qué resultaba. Y es que cuando uno empieza a revisar históricamente, especialmente en la historia reciente, se encuentra que quienes indagaron demasiado en esa línea de pensamiento se les terminó zafando un tornillo, creando máquinas para dispararle a los ovnis o para hacer llover. Y estamos hablando de gente que incluso hizo importantes aportes al conocimiento y las artes, gente de gran capacidad intelectual, que terminó chalándose por meterse demasiado en explicarse esto, que es un fenómeno que a quienes lo practicamos siempre nos asombra. Así que prefería siempre mantenerlo, digamos, en el ámbito del misterio. O sea, me gusta que hayan cosas que no soy capaz de explicarme aunque funcionen, para conservar la sorpresa ante el mundo. Pero siempre me molestó en alguna parte de mi cabeza. Y esto lo quiero llevar también a otro ámbito, por ejemplo el de la tabla Ouija. De joven empecé a experimentar con la tabla Ouija. Cualquiera que haya empezado a llevar experimentos con un mínimo de control de variables, se va a dar cuenta rápidamente de que lo que responde la tabla Ouija siempre son cosas que uno ya sabe, que uno ya tiene las respuestas. Cuando había algo escrito en otra habitación que yo no sabía lo que era, nunca me lo pudo responder la tabla Ouija. Y ahí ya tenemos una cosa que dejar en claro, que no hay que confundir el fenómeno con la explicación. Porque por lo general se mueve la tabla Ouija y alguien dice automáticamente que está comprobado la existencia de los espíritus. O vi a mi familiar muerto, está comprobada la existencia de los fantasmas. Alguien bajo hipnosis relata una vida que no es suya, están demostradas las vidas pasadas. No, la verdad. Fenómeno y explicación operan en ámbitos distintos y además hay un montón de otras explicaciones que pueden llevar a explicar ese mismo fenómeno. Y explicaciones mucho mejores por lo demás. Y en el caso tanto del péndulo como de la tabla Ouija, hay un fenómeno psicológico que son los movimientos ideomotores, que son micromovimientos que podríamos asignar involuntarios, que uno realiza. Es como que uno le está diciendo en realidad al indicador de la tabla o al péndulo que responda de una determinada manera. Pero cuando uno tiene un determinado control mental, porque yo conozco gente que dice, no, es que el péndulo me responde siempre lo que yo quiero, es que entonces le estás preguntando mal.
porque estás preguntando con algo que tú ya quieres que te respondan. Ahí hay una falta de control mental que después voy a explicar también, que es una desconexión con las emociones lo que está pasando en esos casos. Mm. Pero cuando tú preguntas cosas donde o no tienes un interés en especial, o donde realmente no sabes cuál es la respuesta, y te responde el péndulo, ¿de dónde viene? ¿Por qué se produce esa respuesta? Porque uno puede preguntar de una serie de formas distintas lo mismo, y todo va a terminar, o sea, perdón, no va a terminar teniendo, sino que uno puede observar ahí una lógica, una estructura, y eso siempre me ha dejado pasmado. Mm. Pero hace tiempo yo ya tenía como, no voy a decir intuición, porque la palabra, esta preidea, este preconcepto que se venía formando en mi cabeza, de que estaba hablando, voy a usar un término que me carga, pero solamente para simplificar, con mi inconsciente. Estaba hablando con ese otro yo que no opina igual que yo muchas veces, ese yo que nos encontramos en los sueños. Me gusta mucho eso que le escuchaba a un psicólogo decir, de que en los sueños hay otro yo y que muchas veces tiene opiniones distintas sobre lo que nosotros hacemos. Pero tampoco tenía cómo demostrarlo. Además que el inconsciente, el término inconsciente, que me carga porque inconsciente no es consciente de nada, no, el inconsciente o subconsciente, eh, al final se ha transformado en una bolsa de gatos donde uno echa cualquier cosa. Así que termina no diciendo nada uno cuando dice inconsciente. Y que con el conocimiento que hoy tenemos gracias a las neurociencias, la verdad es que el inconsciente es un montón de cosas que hacen que ya el término no sea operativo para describir ninguno de nuestras operaciones mentales. Bueno. Mm. También yo les decía esto de que el fenómeno y la explicación hay que, o sea, que el fenómeno no demuestra la explicación, porque yo a un mismo fenómeno puedo atribuirle distintas explicaciones. Y, por ejemplo, quienes también hablan en contra, la astrología, y te dicen, no, es que los planetas, no hay ninguna influencia de los planetas directamente en tu vida, así que eso demuestra de que la astrología no funciona. Habría que definir influencia, pero independiente de que todas las cosas materiales están conectadas por la misma física, eh, no necesito que haya una energía, hablando científicamente, que me afecte directamente y que determine las cosas. No. A partir de ciertas posiciones, yo hago ciertas relaciones y las sincronizo con los eventos de mi vida para generarme marcos explicativos. O sea, no es necesario que el planeta tenga una influencia directa. Así que también eso no demuestra que es. O, por ejemplo, que alguien dice, se lo escuché hace poco, el del rey va desnudo, qué personaje, ¿no? Aunque me encantan los videos cuando despotrica contra algunos personajillos, pero bueno. Mm. No, que para él el efecto ideomotor demuestra que los espíritus no existen, así que la tabla Ouija es completamente inservible y es una estafa. A ver, ok, yo estoy de acuerdo en que no hay un espíritu ahí moviendo el indicador de la tabla Ouija. Y sin embargo, la tabla Ouija genera mensajes coherentes. O sea, es capaz, en algunas circunstancias, y con gente más o menos equilibrada mentalmente, de generar palabras narrativas sin que ninguno de los que estamos presentes se la esté indicando. Porque tampoco podríamos ponernos de acuerdo. Llevemos para allá el vasito, llevémoslo para allá. No hay esa sincronización. Aunque, ya voy a llegar a eso, ya voy a llegar a eso. O sea, con eso anulan la explicación, pero el fenómeno sigue ocurriendo. El péndulo sigue respondiendo sin que yo se lo pida. Y la tabla Ouija sigue generando sus mensajes. Y eso siempre me da vuelta. Y lo que me cambió la perspectiva de esto es una tarea psicológica que se usa como test para identificar cierto problema, que es
El juego de Iowa se llama. Y en el cual a los sujetos les ponen 4 mazos de cartas enfrente, idénticos por fuera, en los cuales van a ir sacando cartas de a una, pero la cantidad que quieran, y cada una de esas cartas les hace o ganar o perder una cierta cantidad de dinero. Lo ponen en dinero porque es algo que podemos valorar bastante simple en nuestro contexto sociocultural, ¿verdad? Lo que no saben los sujetos es que los mazos no son idénticos y no son aleatoriamente idénticos, sino que los investigadores los han organizado de tal forma que 2 de esos mazos son más convenientes, o sea, vas a ir generando mayor ganancia según las cartas que vayas sacando, y los otros 2 van a generar más pérdida. ¿Qué es lo interesante? Aparte de la identificación de ciertos problemas neuronales, incluso a través de esta tarea, de la tarea de Iowa, es que una persona sana, luego de haber sacado 40 o 50 cartas, entre 40 y 60, bueno, depende de dónde lo lean, porque esta tarea se ha repetido muchas veces, así que es una cosa bastante estandarizada. Después de 40 a 60 cartas, la persona ya va a haber identificado conscientemente cuáles son los mazos más convenientes y va a empezar a sacar cartas de esos mazos y menos de los otros. Los que luego de 40 a 50 cartas, ya cuando se supone que ya los identificaste, siguen sacando de los mazos que menos te conviene, ahí está el problema. Entonces, luego de 40 a 50 a 60 cartas, uno ya racionalmente, de 40 a 50 cartas, uno ya se dio cuenta cuáles son los que más les conviene. A las 60 cartas es que uno puede explicarte, te puede contar, sí, es que elijo con estas porque ya me di cuenta que aquí obtengo mayores ganancias y menos pérdidas. ¿Qué es lo interesante? Se buscaron, hay ciertos indicadores de estrés. Por ejemplo, cuando nos estresamos nos empiezan a sudar las palmas de las manos. Así que se le colocaron sensores que midieran esta sudoración a quienes estaban realizando la tarea. A las 10 cartas, luego de haber sacado 10 cartas promedio, se empieza a generar automáticamente esa sudoración cuando la mano se va a acercar a los mazos que te hacen perder más dinero. O sea, para tú darte cuenta conscientemente y empezar a sacar esas cartas, tienen que pasar de 40 a 50 cartas. Pero tu cuerpo ya lo sabe a las 10 cartas. Y eso a mí me voló la cabeza. Como dice Nasser Castellano, citando a alguien más que no recuerdo, el cuerpo sabe cosas que la razón recién presiente. O sea, nuestro cuerpo identifica cosas que son para él evidentes, que nuestra razón se demorará mucho más en tomar conciencia. Y eso me dejó pensando largo tiempo. Bueno, Tirpeo, este neuropsicólogo, Javier Tirpeo, comentaba que nuestro sistema límbico tiene un montón de canales de comunicación con nuestra corteza prefrontal. Dicho en simple. El sistema límbico es el que gestiona nuestras emociones y la corteza prefrontal es donde se dan los fenómenos racionales. Estoy simplificando mucho el asunto, pero para que se entienda. Razón, corteza frontal. Emoción, allá adentro. Sistema límbico. Bueno, hay un montón de canales que están ahí uniendo, relacionando ambas partes, pero esos canales no son bidireccionales. La mayor parte de ellos va desde la emoción hacia la razón.
según decía este neuropsicólogo, por cada 12 canales comunicantes cada 12 canales que van desde la emoción a la razón, hay solo dos que van de la emoción a la razón. Por eso es cuando uno está enojado, atrapado por la ira, y te dicen, pero cálmate, nunca sirve de nada, porque eso va desde la razón cuando es un fenómeno que viene desde la emoción. La razón difícilmente determinará la emoción. En cambio, la emoción determina la razón. De ahí que, si bien nosotros nos consideramos las papas, si bien nos consideramos individuos ultra racionales en esta época de ciencia y tecnología, la verdad es que todas esas cosas tienen un sustrato, una fuente y un origen emocional. Lo que pasa es que en nuestra cultura nos hemos dedicado a negar las emociones y no nos enseñan ni a identificarlas y mucho menos a gestionarlas. Ahora, el sistema límbico, que gestiona las emociones, está ahí, en la base del cerebro, en la parte más antigua de nuestro cerebro. El cerebro ha ido evolucionando históricamente, desde la base, después hacia atrás, y el lóbulo frontal, la parte con la que pensamos racionalmente, donde también construimos el pensamiento simbólico, es lo más reciente dentro de la evolución de nuestro sistema nervioso central. Y el sistema límbico que está ahí en nuestras partes más primitivas, no estoy diciéndolo desde un punto de vista peyorativo, sino que histórico, está ahí también cerca, por ejemplo, de la corteza, de la ínsula, de aquellas partes que conectan o que relacionan al cerebro con la información que tiene del resto del cuerpo. O sea, el primer filtro de todo aquello que percibimos corporalmente pasa por este filtro emocional que actúa como gatillo para ciertas respuestas que después nosotros procesaremos racionalmente. Y aquí no hay que confundirse. Porque hay quien dirá, es que entonces son instintos. No, no son instintos. ¿Qué es lo que ocurre en los animales? Esto lo trabaja Maturana y Varela en De máquinas y seres vivos, ¿no? Esas emociones son gatillantes de conductas, sí. Pero en el caso de los animales, estas conductas van a ser repetidas en toda la especie. Son determinadas. Ante un determinado estímulo, los animales se van a comportar de la misma forma. Eso es un instinto. Esas conductas, voy a decir, complejas, se dan siempre igual en toda la especie. Claro, la gente me va a empezar a dar ejemplos con su gatito, su perrito, sí, pero también tienen que entender que sus animales domésticos los tenemos muy deformados porque no se criaron en un ambiente natural. En la naturaleza naturalmente no existían los gatos ni los perros domésticos, sino que eran felinos, pumas, chacales, que por medio de selección artificial los fuimos creando hasta crear nuestros animales domésticos. Así que no son un buen ejemplo para hablar de instintos. Ahora, si bien las emociones, especialmente las emociones primarias, generan ciertas respuestas fisiológicas estándar, que no son aprendidas siquiera, porque se dan incluso en la gente invidente, como por ejemplo que el miedo nos vamos para atrás, en la agresividad vamos hacia adelante, en la alegría vamos hacia arriba y en la tristeza vamos hacia abajo. Esos no son conductas complejas, ni siquiera no son instintos, son actos reflejos. Así que no hay que confundirse por ese lado. Dentro de ese tipo de reacciones biológicas, podemos también entender esto del estrés, de la sudoración de las manos ante el estrés. Entonces, ¿qué es la intuición? ¿Qué es? La intuición, que mucha gente quiere verlo como mensajes divinos, de los ancestros, del más allá, de cosas, no me gusta usar esta dicotomía, pero la voy a usar en este caso, de cosas externas a uno, buscándola como si la intuición viniese del más allá, cuando en realidad su fuente está bastante más acá.
es aprender a escuchar nuestro cuerpo. Yo no sé si para ustedes es tan fuerte como lo fue para mí darme cuenta de esto, pero empecé a entender de que entendiendo mis reacciones físico-corporales, o sea, observándome tanto en mi parte material, iba a entender la intuición. Siempre me gusta citar a William Blake para esto, ¿no? El cuerpo es aquella parte del espíritu que podemos percibir con los cinco sentidos. No son dos cosas separadas, son parte de una misma unidad, solo que nuestros sentidos no perciben todo su rango. Cuando nosotros estamos hablando de que hacemos algo intuitivamente o siguiendo nuestra intuición, estamos traduciendo esas reacciones emocionales. Y ojo, hay que también aquí hacer una distinción para no confundir la emoción del sentimiento. La emoción son estas respuestas que tenemos desde el sistema límbico que tienen correlatos fisiológicos y que son de breve duración. La alegría, la pena, todo eso son cosas que duran unos minutos. Una vez que tenemos esas reacciones y son procesadas o tomadas por nuestra razón, ahí se transforman en sentimientos. Y de ahí que pueden ser de mayor duración los sentimientos. Uno puede estar enamorado mucho tiempo, uno puede estar enojado con alguien por mucho tiempo. Pero esos ya son sentimientos que han pasado por la razón, no vienen de la emoción. Y esta dislocación que tenemos, esta separación, esta falta de comprensión sobre nuestro lado emocional, hace que nosotros entendamos estos mensajes que construimos a partir de estos gatillos emocionales, los entendamos como algo ajeno a nosotros. ¿Por qué yo creo que esa persona me va a hacer mal? ¿Por qué si yo nunca he entrado en ese callejón oscuro, presiento que va a haber ahí algo malo que me puede pasar? Lo siento desde algo que me parece externo cuando en realidad es una parte de mí con la que no he trabajado y que no la tengo bien incorporada, que no la sé escuchar. Y alguien me va a decir, ajá, entonces, para practicar las disciplinas oraculares, por ejemplo el tarot, no necesito estudiar. No necesito estudiar, no sé, a los filósofos griegos para entender los 4 elementos clásicos que le asignamos a los 4 palos. No necesito entender la mitología clásica para entender las figuras alegóricas que están representadas en los triunfos. Cuando no es así. No es así. Porque una cosa es ser consciente de esos gatillos emocionales. Sentirlos. Otra cosa es tener la capacidad de traducirlos a procesos racionales que son los que van a generar los actos de lenguaje que van a generar la narrativa oracular. Ya sea que le estemos haciendo la lectura de tarot, por poner un ejemplo, a una persona o a nosotros mismos. Nosotros también nos la pasamos contando historias. Siempre estamos conversando con nosotros mismos. No es que tú seas raro por hablar contigo mismo. No, lo que pasa es que hay gente que no se da cuenta, que no es consciente de sus conversaciones internas. Pero bueno. Sentimos estos gatillos emocionales, pero ¿cómo los traducimos? O sea, esa interfaz es la interesante. Porque ¿qué hago con esa emoción de la que estamos tan separados? Y para eso es que nos sirve todo este estudio. Me gusta el ejemplo del tarot para esto, aunque vale para las demás disciplinas, puesto que están las imágenes alegóricas.
que tienen un efecto emocional de la misma forma que nos afectan emocionalmente las artes. Me gusta tal estilo de música, pero ¿por qué te gusta? Y es más fácil decir lo que me gusta a explicar por qué me gusta. Porque hay ahí un sustrato emocional y que también puede tener que ver con sentimientos, en tanto es construcción de la historia, pero mientras no seamos conscientes de eso, siguen siendo nuestras respuestas emocionales. Todos estos otros conocimientos que uno estudia sirven para hacer esa interfaz, para convertir esas intuiciones, esos mensajes de nuestra emoción, de nuestro cuerpo. Les recuerdo nuevamente que esto está muy ligado al sistema emocional con la ínsula por donde pasa toda la información del cuerpo. Para poder transformarlo en una narrativa, necesitamos tener previamente preparados estas estructuras narrativas que nos da la filosofía, que nos da el conocimiento de esas imágenes alegóricas, porque la ínsula, o sea, el sistema límbico, no habla el lenguaje, eso lo producimos aquí. De hecho, nosotros no nacemos hablando por eso mismo. A lo largo del desarrollo del niño, esta es la última parte del cerebro también que se le desarrolla. En cambio, las cosas básicas, la parte más primaria, ya viene. Ahí. Y de ahí que cuando nosotros intentamos traducir racionalmente de tal forma de transformarlo en un mensaje que podamos comunicar o comunicarnos, tenemos que tener ya una forma de traducirlo. Es tener el idioma, ese idioma alegórico que usamos para entender las emociones, que es también lo que nos habla en los sueños. En los sueños lo que no lo que está, hay muchas cosas que pasan en nuestros sueños. La actividad es increíble, la que hay, por algo le llaman el sueño paradójico, porque incluso el cerebro está más activo que cuando estamos despiertos, aunque no esta parte. ¿Cómo traducimos todo eso? Mediante alegorías. De ahí la importancia de estudiar los propios sueños si se quiere ser oráculo. Y de ahí la importancia de construirse lenguajes simbólicos para poder traducir estas señales. La intuición es nuestro cuerpo hablándonos, es nuestro propio cuerpo hablándonos. Y tiene que ver directamente con lo que mal se ha entendido como inteligencia emocional. Y para poder escuchar y entender esos mensajes, necesitamos lenguajes simbólicos. Y ahí está la principal parte del trabajo del oráculo. Lo más probable es que en 10 años más vuelva a ver este mismo mate y tenga otra explicación. Pero por el momento me sorprende el sentido que me da esto. Y como a mí me gusta decir, con respecto a esto de las explicaciones que uno... Las explicaciones te dan una cierta tranquilidad para seguir avanzando sin tener incertidumbre sobre si lo que estoy haciendo es correcto o no. Pero no importa si lo mataste por amor o por error, el cadáver se sigue enfriando sobre la cera ensangrentada. Nos vemos en otro matecito. Peucayet.